Hare Krishna con todos, muy buenos días. Mi nombre es Govinda Rupa Narasimha Das y seguimos con el servicio de la lectura del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 3, titulado Karma Yoga. Nos quedamos en el texto número 11. Este Bhagavad Gita fue traducido por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Bueno, comenzamos con la lectura. Como decimos, para las personas que recién estén escuchando, este Bhagavad Gita es una conversación entre Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, y su devoto Arjuna. Ellos están en medio de un campo de batalla de Kurukshetra, donde Arjuna estaba flaqueando por no poder cumplir con sus deberes prescritos. Entonces Krishna toma el papel de guru, de maestro espiritual, y comienza a instruirlo. Y esas instrucciones son las que nosotros recibimos para aprender y entender quiénes somos, quién soy yo. Entonces comenzamos con la lectura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Devam Bhavaya Tannena, Te Devavaya Yantuva, Parasparam Bhavayanta, Sreya Param Avapsyata. Los semidioses complacidos con los sacrificios también los complacerán a ustedes, y de ese modo, mediante la cooperación entre los hombres y los semidioses, reinará la prosperidad para todos. Aquí le sigue hablando Krishna a Arjuna. Significado: los semidioses son los administradores de los asuntos materiales a quienes se les ha apoderado para ello el suministro de aire, luz, agua y todas las demás bendiciones necesarias para mantener el cuerpo y el alma de cada entidad viviente. Se les confía a los semidioses, que son innumerables asistentes de las diferentes partes del cuerpo de la suprema personalidad de Dios. Sus agrados y desagrados dependen de los yayas que realiza el ser humano. Algunos de los yayas tienen por objeto satisfacer a ciertos semidioses específicos, pero incluso al así hacerlo, el Señor Vishnu es adorado en todos los yayas como el beneficiario principal. También se afirma en el Bhagavad Gita que el propio Señor Krishna es el beneficiario de todas las clases de yayas, Bhoktaran Yaya Tapasam. Por consiguiente, el propósito principal de todos los yayas es lograr la máxima satisfacción del yayapati. Cuando esos yayas se realizan a la perfección, naturalmente los semidioses que están a cargo de los diferentes departamentos de abastecimientos se complacen, y no hay ninguna escasez en el suministro de los productos naturales. La ejecución de yaya tiene muchos beneficios secundarios que, en fin de cuentas, llevan a liberarse del cautiverio material. Mediante la ejecución de yayas se purifican todas las actividades, tales como se declara en los Vedas. Ahara sadau satwa sudhi, satwa sadau dhruva smriti, smriti lambe sarvagritam vipra mokshaha. Como se explica en el verso siguiente, mediante la ejecución de yaya se santifican los comestibles, y al ingerir alimentos santificados se purifica la existencia de uno. Con la purificación de la existencia se santifican tejidos muy finos de la memoria, y cuando la memoria se santifica, se puede pensar en el sendero de la liberación. Voy a repetir este texto que está muy lindo. Como se explicará en el verso siguiente, mediante la ejecución del yaya se santifican los comestibles, y al ingerir alimentos santificados se purifica la existencia de uno. Con la purificación de la existencia se santifican tejidos muy finos de la memoria, y cuando la memoria se santifica, se puede pensar en el sendero de la liberación. Y todo esto en conjunto conduce al estado de conciencia de Krishna, la gran necesidad de la sociedad actual. Texto número 12.
Al ser complacidos mediante la ejecución de yayas, yaya significa sacrificio, los semidioses que están a cargo de satisfacer las diversas necesidades de la vida, les proveerán a ustedes de todo lo que necesiten. Pero aquel que disfruta de esos regalos sin ofrecérselos a su vez a los semidioses, es sin duda un ladrón. Significado: los semidioses son agentes proveedores autorizados que actúan en el nombre de la suprema personalidad de Dios, Vishnu. Por consiguiente, se les debe satisfacer mediante la ejecución de yayas prescritos. En los Vedas se prescriben diferentes clases de yayas para diferentes clases de semidioses, pero todos se le ofrecen en definitiva a la suprema personalidad de Dios. A aquel que no puede entender qué es la personalidad de Dios, se le recomienda el sacrificio en honor a los semidioses. Conforme a las diferentes cualidades materiales de las personas en cuestión, en los Vedas se recomiendan diferentes tipos de yaya. La adoración de diferentes semidioses también se realiza sobre la base del mismo, es decir, conforme a las diferentes cualidades. Por ejemplo, a la gente que come carne se le recomienda adorar a la diosa Kali, la horrorosa forma de la naturaleza material, y se recomienda el sacrificio de animales ante la diosa. Pero para aquellos que se hallan bajo la influencia de la modalidad de la bondad, se recomienda la adoración trascendental de Vishnu. En fin de cuentas, todos los yayas tienen por objeto la gradual promoción a la proposición trascendental. Para los hombres ordinarios son necesarios al menos 5 yayas, conocidos como Pancha Mahayaya. Uno debe saber, sin embargo, que todas las cosas que la sociedad humana requiere en la vida suministran los agentes de los semidioses del Señor. Nadie puede manufacturar nada. Tómese, por ejemplo, todos los comestibles de la sociedad humana. Estos comprenden los granos, las frutas, los vegetales, la leche, el azúcar, etc. Pero para las personas que se hallan bajo el control de la modalidad de la bondad, y también comestibles para los no vegetarianos, tales como las carnes, ninguno de los cuales puede ser fabricado por el hombre. Luego, además, tómese por ejemplo el calor, la luz, el agua, el aire, etc., que también son cosas que necesitamos en la vida. Ninguno de ellos puede fabricarlo la sociedad humana. Sin el Señor Supremo no puede haber una profusión de la luz del sol, la luz de la luna, la lluvia, la brisa, etc. Y sin esto nadie puede vivir. Obviamente nuestra vida depende de provisiones que dependen del Señor. Incluso para nuestras empresas manufactureras requerimos de muchas materias primas, tales como el metal, el azufre, el mercurio, el manganeso y muchos otros elementos fundamentales, todos los cuales suministran los agentes del Señor. Esto es con el propósito de que hagamos el debido uso de ellos para mantenernos aptos y sanos en aras de la autorrealización, lo cual conduce a la meta última de la vida, es decir, el liberarse de la lucha material por la existencia. Este objetivo de la vida se logra mediante la ejecución de yayas. Si olvidamos el propósito de la vida humana y simplemente tomamos provisiones que nos dan los agentes del Señor, los usamos para la complacencia de los sentidos y nos quedamos cada vez más enredados en esta existencia material, lo cual no constituye la finalidad de la creación. Sin duda que nos convertimos en ladrones y, por consiguiente, somos castigados por las leyes de la naturaleza material. La sociedad de ladrones nunca puede ser feliz porque no tiene ningún objetivo en la vida. Los hombres ladrones y muy materialistas no tienen ninguna meta última en la vida. Simplemente se dirigen hacia la complacencia de los sentidos. Y ellos tampoco saben cómo realizar yayas. El señor Chaitanya, sin embargo, inauguró el yaya más fácil de realizar,
es decir, el Sankirtan Yaya, que puede ser ejecutado por cualquier persona en el mundo que acepte los principios del proceso de conciencia de Krishna. Texto número 13. Los devotos del Señor se liberan de toda clase de pecados porque ingieren comida que primero se han ofrecido en sacrificio. Los demás que preparan comidas solo para el disfrute personal de los sentidos, en verdad comen únicamente pecados. Yo quisiera agregar algo aquí que es muy bonito antes de leer este significado. Se habla mucho la palabra sacrificio, pero de repente las personas que escuchan por primera vez conciencia de Krishna y escuchan la palabra sacrificio tal vez piensen que es algo muy duro, algo muy fuerte. En el caso de la ofrenda de los devotos, el sacrificio que nosotros hacemos los devotos es que desde que hacemos las compras no pensamos en qué queremos comer, pensamos en qué quiere comer Dios. Compramos los mejores alimentos para Dios. Cocinamos pensando cómo le va a gustar a Dios. No probamos la comida antes de ofrecerla al Señor. Y antes de ingerirla también hacemos este sacrificio de esperar unos